Bueno, comenzamos la explicación del práctico 1 de metodología de la investigación. Hay 4 preguntas para trabajar el texto, pero estas 4 preguntas del práctico son una guía para leer el texto. Después de la lectura de 3 textos, vamos a realizar un trabajo escrito a entregar por mail para ser calificado. Este trabajo va a reunir preguntas y consignas de los 3 textos que vamos a trabajar progresivamente. Para promocionar la materia hay que tener en todos los trabajos prácticos una nota de 8 o más. No va a existir ninguna diferencia entre parcial y trabajo práctico. En realidad, incluso cuando doy la materia en forma presencial, los parciales son domiciliarios, es decir, se trabajan en clase y se trabajan también en el domicilio, y en un periodo X de tiempo se entregan. Son trabajos individuales escritos. Esa forma de trabajo presencial va a ayudar para esto porque no va a haber ninguna diferencia. Los parciales serán un poco más extensos, más complejos que los trabajos prácticos, y hay que sacar en todos 8 o más para promocionar la materia. Entonces, estas 4 preguntas de este texto y una serie de preguntas de los otros textos van a ser preguntas que son para guía, para comprensión, para la hermenéutica del texto. Pero después seleccionamos algunas consignas y agregamos algunas nuevas y entregamos ese trabajo práctico para ser calificado. Sería un trabajo práctico, un mega trabajo práctico. Las preguntas para este texto, el primero, las desventuras del conocimiento científico, de Gregorio Klimovsky, el capítulo 1, el concepto de ciencia. Entonces tenemos 4 preguntas. ¿Qué diferencias existen entre el concepto de verdad platónica y el concepto de verdad científica? ¿Qué son los contextos de descubrimiento, de aplicación y justificación? O sea, ¿cuáles son los contextos de descubrimiento, de aplicación y de justificación? Pregunta 3. ¿Qué significado tiene el concepto de hecho científico? ¿Qué significado le da Klimovsky al concepto de hecho científico sería? ¿Y qué diferencias se establecen entre metodología y epistemología? ¿Qué diferencias se establece Klimovsky? No quiere decir que esas sean las correctas. Después por ahí, en ese trabajo práctico a entregar, vemos si se puede hacer una crítica a esa diferencia que hace Klimovsky. Vamos ahora a tratar algunos conceptos del texto que son más complicados o cuestiones que Klimovsky desarrolla en forma implícita más que explícita. Una de las cuestiones que trata Gregorio Klimovsky fue un matemático y epistemólogo argentino que murió hace algunos años. Este libro es de la década del 90 del siglo XX. Uno de sus últimos libros. Uno de los conceptos que trata es el concepto de verdad científica. Y implícitamente trabaja un concepto, en realidad el concepto de posverdad, aparece alrededor del 2015, en la época de la elección de Trump, ¿no? La cuestión de las noticias falsas, la cuestión del efecto que generan las noticias falsas, o la cuestión de tomar un dato comprobable o real y después magnificarlo, manipularlo. En realidad se puede llamar mentira en vez de posverdad. Pero hay una cuestión interesante en este término de la posverdad que se puso de moda a partir del 2015 mundialmente, ¿no? Hay 2 conceptos que provienen de una ciencia que provienen de la física, específicamente de una subdisciplina de la física,
que provienen de la física cuántica que Klimovsky nombra en su texto, en el capítulo 1. Estos dos conceptos son el de indeterminación y principio de complementariedad. El concepto de verdad que trabaja Klimovsky tiene que ver con la generación de un saber adecuado a lo real exterior. Entonces tendría que ver con la adecuación de un enunciado que describe un estado de cosas, o de un complejo de enunciados que describe un estado de cosas, la adecuación entre ese enunciado o complejo de enunciados y lo que describe en la realidad. Ese es un concepto de verdad que trabaja Klimovsky, que proviene de Aristóteles. Bueno, ese concepto de verdad muchas veces está ausente de algunos enfoques cualitativos que estudian la conversación grupal. Si nos situásemos en una perspectiva reiterativa, repetitiva de la historia, nos encontraríamos con ese fantasma de la posverdad tanto en la Grecia clásica post-Pericles, o sea, en la Grecia clásica post-desarrollo de la democracia, de la primera democracia, como en la política del siglo XXI, es decir, una producción de enunciados con efecto de verdad independientemente de su adecuación al real estado de cosas. Es decir, la posverdad tiene que ver con enunciados falsos, pero que tienen un efecto de verdad, que de alguna manera modifican la realidad. Vamos a verlo esto es un adelanto de algo que vamos a ver más adelante cuando analicemos una técnica cualitativa particular, que es el de los grupos de discusión o focus group. Generalmente se los toma como sinónimos, pero tienen una raigambre teórica, epistemológica diferente. Esto es solo un adelanto de lo que veremos después. Es decir, todo lo que veamos en estos prácticos, en los primeros prácticos, va a tener una relación estrecha con lo que veamos luego para el proyecto de investigación, para el marco teórico, para los distintos métodos cualitativos, que es lo que se ven en esta materia. Ahora, este es un aspecto negativo de la posverdad. Hay otra perspectiva igual de interesante, que se puede ver esto que negativamente se llama posverdad, o posmodernamente se llama posverdad, lo podemos ver como el efecto de la interacción entre un sistema analizado, por un lado, y el aparato tecnológico de medición y el sujeto investigador por el otro. Es decir, quizá la posverdad no sea posverdad, sino quizá la posverdad tenga que ver con algo que sea verdad, aunque parezca un juego de palabras. Es decir, cuando yo analizo un objeto de estudio o un grupo de sujetos, es decir, cuando analizo un sistema, lo analizo desde un aparato tecnológico, teórico, donde lo mido, lo interpreto, trato de hacer predicciones. Una serie de sujetos analizan a otros y tratan de abordarlos tecnológicamente, teóricamente, y hacer un análisis. Esa interacción genera cambios en el objeto de estudio que se está analizando. Cuando yo investigo algo, estoy modificando lo que estoy investigando. Esa es una perspectiva que Klimovsky deja de lado, y que nosotros vamos a retomar más adelante. No deja de lado, sino de alguna manera la critica. Como lo hace presentando un ejemplo ingenioso del revelado de una fotografía, el revelado tradicional de una fotografía, no la fotografía del celular. Y ese ejemplo ingenioso que presenta es una modificación de un experimento imaginario ideado por un físico, Erwin Schrödinger,
para ejemplificar la relación entre la producción de enunciados con pretensiones de verdad, el conocimiento o no de su veracidad y el rol del sujeto investigador con respecto a la adecuación entre enunciado y realidad. Es decir, ¿qué es lo que trabaja Klimovsky acá? Una cosa es si un enunciado es verdadero o si ese enunciado es falso. O sea, determinado enunciado que pretende describir un estado real de cosas puede ser verdadero o falso. Ahora después, el sujeto que lo enuncia puede conocer que es verdadero o falso, o puede no conocerlo. Klimovsky se centra en el conocimiento sobre la verdad o no de un enunciado. No le importa solo si el enunciado es verdadero o falso, sino si el sujeto que lo analiza o el sujeto que lo enuncia sabe si es verdadero o no, sabe si es falso o no. Detrás de ese conocimiento para saber si es verdadero o falso hay toda una cuestión metodológica y epistemológica. Veamos una cita de Klimovsky. La verdad, dice él, no depende del observador investigador. En síntesis, dice Klimovsky, es necesario discriminar entre la verdad y el conocimiento de la verdad, entre la falsedad y el conocimiento de la falsedad. La operación de establecer si una afirmación es verdadera o falsa pertenece al ámbito del conocimiento y es posterior a la comprensión del significado atribuido a los términos verdad y falsedad. Es decir, la operación de establecer si una afirmación es verdadera o falsa pertenece al ámbito del conocimiento científico. Dice Klimovsky, y acá está su ejemplo. Préstenle atención cuando lean este texto a la cuestión de este ejemplo que dice, que parece decir cosas obvias, pero está diciendo varias cuestiones importantes. Está sugiriendo varias cuestiones importantes. Cuando una persona fotografía algo, recordemos que se está refiriendo a una cámara tradicional que necesita un revelado. Esta fotografía puede salir nítida o puede salir distorsionada una vez que uno sacó la fotografía. El fotógrafo lo sabe cuando la revela. Es decir, luego de entrar a la máquina de revelado, luego de revelarla, se entera si salió bien o salió mal, si salió nítida o distorsionada. Sin embargo, ya la fotografía está nítida o está distorsionada antes de que el fotógrafo conozca el resultado. El fotógrafo se entera una vez que la revela, pero hay una verdad anterior al conocimiento del fotógrafo. Es decir, la fotografía ya está nítida o distorsionada. El fotógrafo se entera después. Klimovsky utiliza este ejemplo como analogía con el concepto de la verdad como independiente del conocimiento de la misma por parte del sujeto. Es una verdad que puede o no conocerla el sujeto. El fotógrafo o el científico, digamos, el fotógrafo con el revelado o el científico con su método y con su teoría, logran descubrir una verdad que ya existía previamente al conocimiento científico, previamente a la metodología y a la invención de la teoría. La perspectiva de Klimovsky es discutible. Este mismo ejemplo puede ser utilizado para demostrar que la verdad, realidad, orden de cosas depende del observador. La idea sería trabajar acá que, digamos, la realidad depende del punto de vista de observación, del punto de vista de la cual el observador, valga la redundancia, la observa. Depende de ese punto de vista y depende de cómo interactúa el observador con la realidad. Cuando el observador interactúa con la realidad, la está modificando. Esto sería lo que Klimovsky no toma en cuenta, no porque no lo sepa, sino porque elige otro, un concepto de verdad particular. Si tomamos un ejemplo que viene de la física cuántica, este ejemplo imaginario, en la fotografía, en realidad, otra forma de ver esta cuestión, estaría en un estado de animación suspendida. O sea, la fotografía
Otra forma de ver el ejemplo es el siguiente: la fotografía, antes de que el fotógrafo la revele, está en un estado de animación suspendida, está nítida y distorsionada simultáneamente. O sea, hay dos realidades superpuestas. La foto está mal sacada o está bien sacada, está nítida y está distorsionada al mismo tiempo. La verdad se concreta cuando el fotógrafo la revela. Cuando el observador científico revela la fotografía, ese acto de revelado suspende esa realidad superpuesta, suspende esa realidad distorsionada, nítida, superpuesta. El acto de revelar, el acto de investigar, el acto de interactuar define la realidad. Esta es una idea que debería ser obvia en las ciencias sociales, pero fue muy especificada, sobre todo en la década del siglo XX. En la década del siglo XX, en las primeras formulaciones de la mecánica cuántica, por algunos investigadores, no por todos. Por lo tanto, la fotografía no está distorsionada ni nítida hasta que el fotógrafo la vea, ¿no? Es una concepción diferente. Acá la verdad depende del investigador, no es previa al investigador, sino que de alguna manera es creada por el investigador. No porque la inventa, sino por esta cuestión de la interacción con la realidad, que sirve para definirla. La perspectiva sobre la verdad que defiende Klimovsky es la que Aristóteles presenta en Metafísica, ¿no? Metafísica es Aristóteles tiene obras tiene la política, tiene una obra sobre los animales, una obra de biología, de zoología, una obra de lo que ahora llamamos física, otra sobre política. Tiene un estudio de las constituciones de las ciudades griegas, de la que persiste solo la constitución de Atenas, la única que quedó. Los otros estudios se perdieron. Tiene la política, tiene la retórica. Entonces tiene una serie de el organon, una serie de escritos que no correspondían a estas áreas del conocimiento que va definiendo Aristóteles y que todavía persisten. Se la llamó metafísica, o sea, más allá de la física. En esta obra aparece la noción de verdad como correspondencia entre pensamiento y realidad, o en términos latinos, adequatio intellectus et rei, adecuación entre el intelecto y la cosa investigada. La concepción de medición de la ciencia precuántica, que es la que trabaja Klimovsky en este capítulo, no quiero decir que lo haga siempre, sino en este capítulo que estamos analizando, descansa en el siguiente presupuesto: se pueden medir todas las propiedades de un objeto sin alterarlas o modificarlas. O sea, yo puedo investigar las propiedades de un objeto sin modificarlas. Soy aséptico al hacerlo, digamos, no modifico nada. Dentro de dicha concepción se acepta que los instrumentos de medición pueden perturbar en el proceso a las propiedades del objeto observado, pero este problema no reside en lo que los griegos llamaban physis. Este problema no reside en la naturaleza de la realidad o en el nivel ontológico del sistema sujeto-observación. O sea, el problema no es de la naturaleza de la realidad, sino el problema reside en la imperfección del instrumento utilizado. Si yo a ese instrumento de medición o de investigación lo perfecciono tecnológicamente, lo torno más sutil, entonces ese proceso de medición más
más sofisticado, más sutil, subsanaría ese problema. O sea, un mejor instrumento dejaría de interactuar, dejaría de perturbar el conocimiento del objeto que decidí para investigar. Para el paradigma, que es un concepto que vamos a trabajar adelante, la noción de paradigma. Para el paradigma científico precuántico, el objeto o sistema estudiado tiene una serie de propiedades previas a la medición que se revelaban o descubrían cuando ésta se montaba y ejecutaba. Es decir, el objeto estudiado tiene una estructura, un sistema, una serie de propiedades previas. Lo único que hace el científico es descubrirlas, estudiarlas asépticamente, sin intervenir en ellas. Es decir, existe una realidad objetiva previa, ya conformada y estructurada en una serie de propiedades y valores a los que el investigador accede sin incidir en dicha realidad. Este sería el ejemplo del fotógrafo de Klimovsky. Para el paradigma científico precuántico, si la física cuántica se desarrolla, como dijimos, más o menos desde la década del 20, del siglo XX, el objeto o sistema estudiado tiene una serie de propiedades previas a la medición, que se revelaban y descubrían cuando ésta se montaba y ejecutaba. O sea, hay una realidad objetiva previa, ya conformada y estructurada en una serie de propiedades y valores definidos. El paradigma cuántico refuta esta concepción, diciéndonos que es solo una ilusión, que si bien esta cuestión de esa realidad preexistente al sujeto investigador es solo una ilusión que, si bien puede ser más o menos válida en ciertos casos, resulta falsa a nivel fundamental. Esta postura no implica una visión solipsista de la realidad, o sea, una visión relativista de la realidad, que indicaría que la realidad solo depende del capricho del sujeto observador. No estaría diciendo eso, más bien estaría diciendo que la realidad observada es el producto de la interacción entre dos sistemas físicos diferentes: el objeto estudiado y el instrumento de medición. Es la realidad. Esta postura implicaría que una investigación tiene que ver con esa interacción entre el sistema físico y el instrumento de medición. El resultado de una investigación tiene que ver con eso, o la, aprehensión de la realidad tendría que ver con esa interacción. Dice un autor, un físico que trabaja estas cuestiones, un divulgador, por lo menos el libro es divulgación de la física cuántica. Esta interacción es la clave, altera a ambos participantes y crea correlaciones entre ellos. El valor detectado de la propiedad medida surge de esta interacción y es el reflejo de las correlaciones que se establecen en la interacción, no algo preexistente a dicha interacción. De esta manera, los valores de las propiedades del objeto sujeto a medición no existen antes de que el investigador los registre. Esos valores que registra el investigador se van creando en el momento en que se está investigando. El principio de complementariedad establece una cuestión interesante, que no se puede determinar simultáneamente todas las propiedades de las que está compuesto el universo. Esta situación no radica en una subsanable dificultad de precisión en el instrumento de medición. Es una característica o limitación de la propia naturaleza, una limitación fundamental. Es decir, es la naturaleza. Hay un autor, un estudioso de Aristóteles clásico, Pierre Aubenque, que cuando estudia un área del conocimiento de Aristóteles, que es el de la frónesis, que se podría traducir como experiencia o prudencia, él plantea que
en esta área del conocimiento para Aristóteles hay una indeterminación de la realidad fundamental. O sea, la realidad no puede ser reducida del todo a un conocimiento fiable. Hay algo de la realidad que no es aprehensible, ¿no? Este es un planteamiento una interpretación sobre Aristóteles, así que es bastante anterior a la física cuántica. O sea, la realidad no es aprehensible del todo. Uno la modifica cuando está investigando. Este principio elimina la falacia del observador como algo externo al sistema que se está observando. Es decir, todo lo que estamos planteando es para, de alguna manera, señalar que el observador no es externo al sistema que está observando. El observador no es alguien que observa y que investiga desde el ojo de Dios, desde un lugar objetivo absoluto, sino que el investigador está eligiendo un punto de vista, está eligiendo una teoría y está interactuando en la medida en que está eligiendo eso, ¿no? Algunos autores, Nock y Mosky, ven esto como una falacia, la idea de un observador objetivo, neutral y siempre externo al sistema que estudia. Esto es una concepción vox populi en las ciencias sociales, pero es interesante que se haya desarrollado en el ámbito de la física en la década del 20 del siglo XX y que todavía persista. Vamos ahora a entonces, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? Dos formas de investigar, dos concepciones que implican dos posturas diferentes del investigador y dos posturas epistemológicas diferentes del investigador y dos concepciones diferentes sobre los efectos de una investigación en líneas muy generales. Bueno, esto radica, digamos, todos estos conceptos de verdad científica que desarrolla Klimovsky, todas las concepciones que desarrolla giran en torno a este extraño ejemplo de la fotografía. Erwin Schrödinger desarrolla un ejemplo, después en todo caso lo mencionamos, pero es el ejemplo de un ejemplo imaginario donde hay un gato encerrado en un cubículo y donde en una cápsula hay un veneno. Entonces el investigador que está afuera no sabe si ese veneno fue expulsado de la cápsula o no. Entonces no sabe si el gato está vivo o muerto, ¿no? Gira en torno a esto, que Klimovsky lo transformó en el ejemplo de la fotografía. En todo caso eso lo trabajamos más adelante. Vamos ahora a la cuestión del contexto de descubrimiento, a estos conceptos: contexto de descubrimiento y contexto de justificación. En la historia de la ciencia se emplean dos conceptos teórico-metodológicos para analizarla: contexto de descubrimiento y contexto de justificación. El primero trata sobre las condiciones de surgimiento de cierta teoría, invento o paradigma. O sea, ¿en qué condiciones surge un invento? ¿En qué condiciones surge una nueva teoría, un nuevo paradigma? ¿En qué contexto cultural? ¿En qué contexto sociopolítico? ¿En qué contexto religioso? ¿En qué contexto macro o micro surgen las invenciones científicas? Y la segunda, el contexto de justificación, se centra en las condiciones internas de justificación de cada dispositivo científico. Es decir, en base a qué criterios
digo que esta teoría es falsa o es verdadera. El contexto de descubrimiento entonces se relaciona con el campo de la sociología y la psicología y la historia de la ciencia y la historia en general, y el contexto de justificación con el área de la lógica y la teoría del conocimiento. Supuestamente la visión tradicional es que estos dos contextos están separados en compartimentos estancos. Por un lado constituye entonces una división instrumental para estudiar problemas diferentes, aunque por otro lado alude a concepciones diferentes del desarrollo histórico de la ciencia. Es decir, detrás de estos dos contextos, detrás de estas dos divisiones, algunos se interesan más por uno que por la otra y alude a concepciones diferentes del desarrollo de la ciencia que están detrás de de lo que les interesa más un contexto que el otro. Aquí aparece un punto de encuentro entre la epistemología y la metodología. En realidad todo está muy relacionado. La epistemología es a la ciencia, dice Esther Díaz. Esther Díaz es una epistemóloga con una concepción diferente a la de Klimovsky, en un libro que se llama Entre la tecnociencia y el deseo, editorial Biblos, 2007, ese está en PDF. Aquí aparece entonces la epistemología, dice Esther Díaz, es a la ciencia lo que la crítica de arte es al fenómeno estético. El artista produce obras de arte y el crítico las analiza de la misma manera en que el científico produce teorías, prácticas científicas y dispositivos tecnológicos, y el epistemólogo las analiza. Hace esta analogía Esther Díaz. La metodología de investigación como dispositivos de reconocimiento, de recolección y procesamiento de datos, si vemos la metodología en una primera definición como una serie de dispositivos de reconocimiento, recolección y procesamiento de datos, yo hago esto no asépticamente. Yo no digamos, reconozco, recolecto, proceso datos como si desarrollara una receta de cocina, sino lo hago siempre desde una o unas teorías del conocimiento y una concepción sobre el desarrollo del conocimiento. Siempre voy a tener una concepción de sujeto observador. Por ejemplo, una concepción es que el sujeto es aséptico y está separado y es externo a lo que investiga. Y otra es que el sujeto está imbricado en lo que está investigando. Entonces, de esta analogía de Esther Díaz, podemos desprender algunas preguntas. ¿Cómo se ve a sí mismo el investigador? ¿Se ve como un productor de conocimiento de tipo universal? Y más allá del contexto cultural, socioeconómico, político y ético desde el cual investiga. Es decir, investiga desde el ojo de Dios, por decirlo así. Es decir, desde el lugar de Dios. Si Nietzsche plantea que Dios ha muerto, entonces el sujeto investigador ocuparía ese lugar. O el investigador se ve como un ser atravesado por todas esas variables no sujetas a control. Es decir, un ser atravesado por el contexto cultural, socioeconómico, político y ético desde el cual se investiga. Pensemos, si no, en el protocolo para probar una vacuna, ¿no? El protocolo para probar una vacuna es largo. Se empieza con probándola con animales y termina probándose con seres humanos. Hay todo un protocolo que se estableció, el protocolo de Nuremberg, para prohibir experimentos con seres humanos. Ese protocolo se desarrolló luego de la Segunda Guerra Mundial, pero si se fijan bien, en algunos casos, por esta cuestión de COVID-19, este protocolo se intenta acelerar. Entonces, ¿esto de qué depende? Depende de una cuestión lógica, científica
neutral o depende de un contexto. O sea, en este caso el contexto de una pandemia y de la urgencia por descubrir una vacuna efectiva. Entonces, si uno acelera o no el protocolo o lo modifica en función de la necesitas, de la urgencia, de la necesidad, entonces acá estamos ante un ser atravesado por el contexto. En el primer caso, entonces, el mecanismo de desarrollo de la ciencia permanecerá ajeno al contexto histórico, macro y micro, a los aspectos culturales y sociológicos de cada espacio-tiempo en el cual se investiga. En el segundo caso, el científico se hará cargo de, la citamos Esther Díaz, en el segundo caso el científico se hará cargo de la responsabilidad moral, el origen epocal, contingente, sesgado, interpretativo y atravesado por lo político-social de este conocimiento. En el ejemplo dado, la urgencia por descubrir una vacuna, ¿no? Acá hay una responsabilidad moral entre descubrir rápido una vacuna y respetar el protocolo, ¿no? Acá hay un dilema ético que se le debe estar presentando a quienes están investigando esto. Este dilema ético cruza la investigación. Bien, entonces estos serían algunos de los conceptos que me parece interesante que tengan en cuenta para leer este texto. Recuerden entonces que estas 4 preguntas no son para corregir, sino son para la mejor interpretación del texto, la mejor profundización, la mejor hermenéutica del texto. Una vez que leamos 3 textos, entonces va a haber un práctico para entregar, un práctico complejo, ¿no? Un práctico complejo que va a tomar, va a plantear una problemática que va a relacionar a estos 3 textos. Entonces, va a ser un práctico complejo con una nota y bien, esa sería la idea. Este sería el práctico y por ahora nada más. Hasta luego.